Quería que pasásemos a lo que está ocurriendo en Chile, Ujú. que quizás no por no sorprendente es menos interesante. Estoy viendo en distintos medios en el país que están reportando en directo. La última medición que veo en el diario La Tercera es al 73,57% de las mesas escrutadas. Lidera la votación por un margen bastante amplio el Partido Republicano del ex candidato presidencial Kast con 35,68%, seguido por la Unidad para Chile con un 28,05%, y en tercer lugar aparece Chile Seguro con 21,36%. Antes de pasar a analizar el detalle de lo que se prefigura como la futura composición de ese Consejo Constituyente, me gustaría que nos cuentes qué es lo que está votando exactamente Chile hoy. Bueno, dado el fiasco de la anterior Asamblea Constituyente Uh dominada -huh. por independientes y en donde no había ningún tipo de restricción a las propuestas que pudieran hacerse durante los trabajos de la comisión, aquí ha habido dos avances previos a la votación popular que se llevó a cabo hoy. En primer lugar, se nombró un grupo de juristas Uh -huh. que han diseñado un borrador, digamos, de constitución dentro del marco de 12 restricciones que se aprobaron por consenso en el Congreso. Por ejemplo, que Chile es un Estado unitario, desaparece cualquier pretensión de que sea un Estado plurinacional, como estaba contemplado en la propuesta de constitución que la mayoría rechazó, que es un Estado con 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Uno dirá, pero eso es una perogrullada. No, porque en la Asamblea Constituyente anterior, aunque no se aprobó finalmente, se propuso en algún momento disolver los actuales poderes del Estado para que Chile fuera gobernado por asambleas populares de nivel creciente, digamos, de territorialidad, hasta una gran Asamblea Popular Nacional. Entonces, ese tipo de propuestas ya no pueden formularse. Y entonces, por eso es que solo se eligen 50 constituyentes y solo tienen 5 meses para redactar una propuesta porque ya tienen marcada la cancha, digamos, ¿no? La propuesta que elaboren sería sometida a un referéndum popular en diciembre, y si no se aprueba, se queda la propuesta, mejor dicho, seguiría vigente la Constitución de Pinochet, aprobada en 1980, que es curiosamente lo que quería desde un principio el grupo que ha ganado las elecciones de hoy, el Partido Republicano. Según la división que estamos viendo, veo que ya se encuentra escrutado hasta el 83%. Con ese porcentaje del voto escrutado, estoy leyendo en El País, el bloque de derecha, ¿no? El Partido Republicano y el Partido Chile Seguro, obtendrían un 57% de los votos, mientras que las listas de izquierda y centro, ¿no? Unidad para Chile, el partido de gobierno, el partido de Boric y Todo por Chile alcanzarían un 37%, 20 puntos por detrás. Digamos entonces que si esto, pues ya me parece estadísticamente es irreversible, si esa tendencia continuara, tendríamos una amplia mayoría opositora al gobierno en este Consejo de redactor de la Constitución. Sí, de hecho puede ser peor que lo que indican los resultados electorales, porque hay que tener en cuenta que los constituyentes se eligen por regiones y Okay. las regiones tienen entre 2 y 6 representantes. Entonces, en regiones con 2 o 3 representantes, las fuerzas que quedan en tercer o cuarto lugar virtualmente no tienen representación. Y entonces, por ejemplo, Todo por Chile, la coalición de centro-izquierda que gobernó la mayor parte del periodo democrático tras el fin de la dictadura de Pinochet, virtualmente no va a tener representación. Va a tener cerca del 10% de la votación, pero no le va a alcanzar para obtener
más de unos pocos representantes. Entonces la mayoría electoral de derecha, que es de 56% el voto popular, puede transformarse en una mayoría aún mayor en el número de constituyentes. O sea, tal vez, aunque creo que no va a ocurrir, pero no es improbable que la izquierda no tenga poder de veto, porque se requiere una mayoría de 2/3. Lo que pasó en la Asamblea Constituyente, cuando la derecha no tuvo esa minoría de veto, o sea, el tercio necesario para vetar acuerdos, le podría pasar ahora a la izquierda, en un contexto en donde quien va a tener poder de veto es un partido, el Partido Republicano, que no quería cambiar la Constitución y cuya campaña para esta Asamblea Constituyente fue decir, lo importante no es el cambio de Constitución, lo importante es la seguridad, la economía. Han adelantado que no van a ser un grupo obstruccionista dentro de esta Asamblea, pero en todo caso eso está por verse. Te iba, te iba a preguntar si se había visto ya sea durante la campaña y por supuesto hoy ya con la votación misma, esta votación constituyente como una suerte de referéndum sobre el gobierno de Boris, pero estoy viendo las primeras declaraciones del ex candidato presidencial Kast y pues que me parece que nos responde él, ¿no? Dice, Chile ha derrotado a un gobierno fracasado, ¿no? ¿Qué significa para el gobierno de Boris, más allá de el control o el no control que van a tener sobre este nuevo ente constituyente? ¿Qué significa para el gobierno de Boris este resultado electoral? Es una derrota, ¿no? Sin atenuantes. Además, es difícil, aunque el gobierno ha negado que esto haya sido un referéndum sobre su gestión, es difícil no llegar a esa conclusión cuando uno ve que tanto en el referéndum que derrotó la propuesta de constitución que apoyaba el gobierno, como en el referéndum de hoy, la votación del bloque de izquierda es muy similar a el nivel de aprobación, un poco mayor hoy día, que el nivel de Claro. aprobación del gobierno de Boric, ¿no? Entonces, parece haber una relación. El gobierno va mal, pero claro, cómo sea juzgado por la historia va a depender de qué pase durante la segunda mitad del gobierno, ¿no? En materia económica ha tenido algunos logros, ha sido, por ejemplo, siempre se acusa a la izquierda de ser proclive a un gasto fiscal excesivo, no cuidar los equilibrios macroeconómicos. El gobierno de Boric es el primero en varios años que ha cuadrado un presupuesto el año pasado. Este año la economía va a ir mal en Chile, como en buena parte de la región, pero ahí eso tiene que ver con algo que mencionaba en los podcasts para comité de lectura. No hubo un giro a la izquierda, hubo un giro contra el oficialismo que tiene que ver con causas internacionales, la inflación que tiene que ver con los problemas de cadena de suministro durante la pandemia y luego con los efectos de la guerra en Ucrania, no únicamente, pero fundamentalmente, los efectos que todo eso ha tenido sobre el nivel de actividad económica. O sea, parte del problema viene de afuera y golpea por igual a gobiernos de izquierda o de derecha. Entonces, cuando la izquierda gana el referéndum para convocar a una asamblea constituyente y gana mayoría en la asamblea constituyente, era oposición. Ahora que está en el gobierno y tiene problemas, en parte por su conducción interna, pero en parte por problemas externos, eso le empieza a pasar factura electoral. Ahora, la pregunta es cómo le irá en los años finales del gobierno. Ahí tiene la posibilidad de recuperarse y tal vez tengamos una visión distinta. Habría que decir que hace 2 años parecía haber un giro a la izquierda muy marcado en Chile y eso se ha esfumado. Este éxito de la derecha radical podría ser tan efímero como ese éxito en su momento de la izquierda radical. El presidente Boris tiene otro frente abierto que nos atañe directamente a nosotros. Es esta crisis migratoria que se ha estado viviendo en las últimas semanas en la frontera entre Tacna y Arica. Me imagino que has seguido con cierta atención el tema, lo hemos escuchado en alguno de tus podcasts también. ¿Cómo
¿Cómo se ha estado viendo en Chile? ¿Ha sido un tema que ha sido relevante en la campaña? ¿Y cómo crees que cambie eso ahora que la campaña ya quedó atrás? A ver, lo que ha sido relevante en la campaña más que la crisis en la frontera, que en realidad afectaba más a Perú que a Chile, porque los inmigrantes habían salido de Chile y donde querían, al país al que querían ingresar era el nuestro. Entonces el problema en ese momento lo teníamos nosotros. Pero yo creo que la razón por la que Boric, que a diferencia de Kast tuvo un discurso de bienvenida con brazos abiertos a los inmigrantes, en particular venezolanos, la razón por la que Boric cambió ese discurso por una actitud más bien hostil es precisamente por la importancia creciente que los temas de seguridad tienen en la agenda política chilena, a juzgar por las encuestas. Pero la prueba de que ahí opera algo similar a lo que está pasando en el Perú, o sea, por ejemplo, el hecho de que los medios jamás se toman la molestia de dar la nacionalidad de un delincuente cuando es peruano, pero siempre ponen el reflector sobre la nacionalidad cuando es extranjero. En Chile está pasando algo que muy probablemente, bueno, en el Perú creo que el problema es más grave, pero en Chile la tasa de victimización no está creciendo, como probablemente se está ocurriendo en el Perú. Es decir, la gente que manifiesta haber sido víctima de delincuencia no ha crecido significativamente, pero la percepción de inseguridad sí ha crecido. Y parece tener que ver con el tema de la asociación migración o inmigración delincuencia, ¿no? Por eso es que creo que Boric toma esta decisión que es francamente, lo digo con todas sus letras, ruin, porque una razón por la que yo prefería a Boric por sobre Kast es que Kast había dicho que iba a hacer cosas como las que hizo Boric, pero Boric había dicho que él no iba a hacer algo similar, ¿no? Claro, sí, ha habido un cambio de discurso bastante marcado en las últimas semanas de parte de Boric y de sus aliados en el legislativo, ¿no? Como estas propuestas de ley que hemos discutido anteriormente. ¿Crees que ahora que ha quedado atrás la campaña por la constituyente, con este fracaso pues, que podríamos calificar de rotundo por parte del gobierno y sus aliados, ¿crees que ese discurso por parte del gobierno del presidente Boric cambie o estará íntimamente ligado a la reacción, a la percepción de inseguridad de la ciudadanía? Yo creo que lo segundo, ¿no? Porque no solo ha cambiado en torno al tema de la migración, también ha cambiado en torno al tema de el recurso a la violencia entre comunidades mapuches de la Araucanía, ¿no? O sea, muchos chilenos, por ejemplo, habría que ver el resultado en la Araucanía, la derecha ha ganado por un amplio margen ahí, ¿no? Porque aunque haya muchos sectores de la sociedad chilena que puedan reconocer que los grupos indígenas chilenos han sido víctimas, como en buena parte del área andina y de América Latina en general o el Caribe, en donde en algunos casos han sido simplemente exterminados. Los grupos indígenas han sido víctimas de injusticias históricas. El problema es que sectores, no la mayoría, pero sectores de los aymaras chilenos o de los mapuches, más que los aymaras, no, perdón, no, las reivindicaciones aymaras no se expresan a través de la violencia. Los mapuches, sectores de los mapuches, hayan utilizado la violencia como medio de acción, sí ha generado un rechazo amplio, y Boric, que al igual que en el tema de la migración, criticaba las prácticas de gobiernos anteriores, ha terminado enviando nuevamente a los militares a tomar control de la situación en la Araucanía. Claro. Otra cosa es con guitarra, como se suele decir. Sí.